Una de las preguntas que más comúnmente me hacen las personas que buscan atención conmigo es ¿cuánto va a durar el tratamiento? En este video te hablo de algunas consideraciones a tener en cuenta para poder dar una respuesta y te invito a que lo veas completo. Soy Alex Ruiz Galicia, soy psicólogo, trabajo como analista, como psicoanalista, soy especialista en adicciones y estás en Psicología y Salud, un canal de difusión en temas de salud y en psicoanálisis. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, a que te suscribas a este canal, activa la campanita y deja tu comentario allá abajo. Si está en tus posibilidades, puedes apoyar este proyecto desde Patreon. Aprovecho para agradecer a Jesús García, que nos ha apoyado hace ya bastante tiempo. Muchas gracias, Jesús. Gracias por ese apoyo que nos das. Y te invito, decía, a que te sumes a Jesús y a que nos apoyes también. Junto con esta posibilidad de apoyarnos en lo económico, puedes apoyarnos, proponernos algún tema que sea de tu interés y le daremos especial atención a eso que propongas si estás en Patreon. La cuestión de cuánto va a durar la atención, la terapia, es bastante compleja en realidad. Hay que empezar por decir que sí hay una estimación de acuerdo a ciertas directrices. Para decirlo de otra manera, hay guías de práctica clínica. ¿Esto qué significa? Significa que en México, así como en muchos otros lugares, hay una idea basada en evidencia científica de qué es lo que habría de hacerse cuando una persona presenta un trastorno específico. Estas guías de práctica clínica suelen ser más comunes para los trastornos que son más comunes. Por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, bipolaridad. Suelen ser menos comunes para trastornos de personalidad, como por ejemplo, trastorno límite de personalidad, trastorno esquizotípico de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Una de las cuestiones importantes a tomar en cuenta cómo son los tratamientos y cuánto es que duran, es que sí hay una directriz general respecto a cómo hacer estas cosas, el tratamiento. Hay guías de práctica clínica que establecen qué es lo que hay que hacer para poder apoyar mejor a la persona que se presenta con un trastorno mental. Estas guías de práctica clínica son un esfuerzo que hace el sistema público de salud, así que lo que vamos a encontrar es cuál es la menor intervención que tenga evidencia de respaldo que se puede hacer para que así destinemos la menor cantidad posible de recursos. Es decir, estamos pensando como sector público, hacer más con menos. Hay que tomar en cuenta que México, como muchos otros países de América Latina, no se acercan a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto a cuál es el presupuesto que habría de destinarse a salud mental. Estamos bastante por debajo de esto, entonces lo que tenemos es una serie de intervenciones que hacen las personas del primer nivel de atención, es decir, quien te atiende cuando vas a centro de salud, a un hospital general, a un centro de atención comunitaria. Esas personas tienen cierta forma de atender que corresponde a las recomendaciones de qué hacer en caso de no contar con el especialista idóneo. Es decir, están haciendo lo mejor que pueden, aunque no es lo mejor posible, porque eso sería el especialista. Es un médico general que interviene, por ejemplo, haciendo ciertas funciones con cierto medicamento que él puede recetar, que seguramente podría hacer mejor un psiquiatra, pero no contamos con el psiquiatra. Otra consideración a tener presente en cuanto es que dura un tratamiento es que regularmente el motivo de consulta, es decir, aquello que nos lleva a iniciar un tratamiento, pues no suele ser lo único que hay que trabajar. Es muy común que las personas acudan a tratamiento, por ejemplo, porque se han sentido tristes, porque han estado ansiosas, porque les dio un ataque de pánico, por ejemplo, una crisis de ansiedad, que es este fenómeno en el cual ya hemos dedicado algunos videos, en momentos en los cuales se caracteriza, vamos, por ser un momento en el cual hay taquicardia, presión en el pecho, sensación de que falta el aire, sequedad en la boca, sensación de estar atragantándonos, miedo, temor a enloquecer, temor a dejar de estar vivos, ganas de salir corriendo. Estos elementos se han vuelto muy, muy comunes. Es común que
acudan a sesión porque les ha ocurrido esto o porque se despiertan en la noche sudando, con miedo, no saben qué está pasando, les cuesta trabajo respirar. Pueden acudir por esto, por ejemplo, las personas, pero conforme se va realizando la escucha, algo que es muy común que ocurra es que surgen otras cosas que la persona de inicio pensaba no relacionada con lo que estaba viviendo, pero que sí guarda una relación y entonces necesita ser atendido para poder tener una mejoría. Por ejemplo, duelos no resueltos, trastornos de la conducta alimentaria anteriores o en curso, historial de autolesiones, historial de algún tipo de abuso durante la infancia, alucinaciones. Algunas de estas cosas llevan bastante tiempo antes de ser escuchadas. Es decir, como hay mucho estigma, hay mucha creencia de que pues a lo mejor digo algo y que el otro va a pensar que estoy loco, me va a mandar a internar o cosas de ese tipo, que cuando llega a hacerse esto es para preservar el bienestar, la integridad de la persona, pero como hay este temor bastante intenso, es muy común que los pacientes lleven todo un proceso de desarrollo de confianza antes de decirlo. A mí me ha pasado con alguna frecuencia que después de un mes, un año, 2, 3 años, 5 años de atención, me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto yo no te lo había dicho, pero escucho voces. Oye, ¿sabes qué? Yo pensé que esto no teníamos que trabajarlo, pero veo gente muerta. Oye, ¿sabes qué? Vas a pensar que ya enloquecí o algo así, pero no quiero que te asustes, pero yo antes me cortaba y a veces pienso en hacerlo y como si, incluso como conteniéndome a mí, como si yo fuera alguien quien ellos tuviesen que cuidar y no al revés. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se lleva esta cantidad de tiempo? Bueno, porque eso ocurre así, es un asunto de ponerse en juego con lo que se está diciendo. También es muy común, si te suena mucho tiempo, 5, 2, un año, no sé, es importante que tengas presente que también algo que ocurre es que llegan hay personas que acuden a sesión conmigo que ya pasaron por bastantes, bueno, por algunos tratamientos con otros colegas y que me dicen cosas como, es que alguna vez yo le estaba diciendo esto y me dijo, pero ya hay que pasar la página, ya no me hables de eso, o me aburre que me estés diciendo de eso otra vez. Bueno, esas son formas, a mí me parece que no es algo que haya que hacer en la práctica, o sea, creo que la escucha es lo primordial y no es que los pacientes vayan a darle gusto al psicólogo o la psicóloga en qué es lo que dicen, porque dicen lo que para ellos es importante, pero lo que voy es, muchas veces el tiempo que tarda en aparecer algún elemento corresponde con la historia que se tiene con ese elemento. Si yo antes le dije a alguien y ese alguien se asustó o me dijo no andes diciendo eso, ya sea un profesional o un familiar, o me dijo eso no lo vayas a volver a hablar nunca, o eso que te hizo tu tío jamás lo vayas a decir nunca a nadie, bueno, claramente es algo que tardará el tiempo que tarde en poder ser articulado, verbalizado, dicho. Otro de los elementos a tener en cuenta es que durante el tratamiento ocurren cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la vida sigue, ¿no? Y entonces las personas dejan de estar vivas, las personas nacen, las personas contraen matrimonio, encuentran trabajo, tienen una situación laboral que atender. Esto se va integrando en muchas de las ocasiones a aquello que se trabaja en consulta. Entonces, si una persona está viviendo una situación, es decir, alguien ya estaba por terminar su tratamiento, ya estaba dibujándose esa posibilidad y ocurre algo, bueno, eso también puede ser escuchado. A veces me ha tocado escuchar a algunos colegas que dicen, es que yo no atiendo a nadie más de un número determinado de sesiones o tiempo. Bueno, creo que es una postura válida, sin embargo, creo que es importante cuestionar en ese caso con quién se tiene el compromiso, si con el paciente o con una forma de trabajo. Eso es importante tener presente. Es cierto que hay ciertos manejos que se pueden hacer en relación al tiempo, las consultas, la frecuencia, pero en términos generales, algo que ocurre es que se tiene una idea de lo que es una terapia estándar, que yo estoy llamándole estándar, pero es algo que ni siquiera se habla, y se tiene la idea de que la terapia dura más o menos una hora, de que es una vez a la semana y de que durará unos meses, ¿no? Y no necesariamente es así. Hay personas
que trabajan mucho mejor, es decir, que pueden ser mejor cuidadas y al mismo tiempo pueden desarrollar más elementos para vivir mejor, con terapias cada 15 días o con terapia cada 2 veces por semana o con terapia, si están atravesando por algo de cierta magnitud, 5 veces por semana, ¿sí? Hay pacientes que pueden ser atendidos por vía remota, otros yo no los recomendaría. Entonces creo que es importante que tengas presente si alguien te dice que no está mal, vamos, solo es una forma de trabajo que hay que diferenciar de otras. Si alguien te dice, yo te voy a atender, tú tienes depresión y entonces yo te voy a atender 12 sesiones, una vez a la semana, menos de 1 hora cada sesión y en ese tiempo tú vas a estar mejor. Podría pasar, claro que podría pasar. Sin embargo, hay poco espacio para que otros elementos sean atendidos y entonces es posible que en algún otro momento se acuda para la atención de esos otros elementos que quedaron ahí. Es una forma de trabajo que te hace funcional, pero no necesariamente que te permite alcanzar otras cosas más íntimas y no solamente una funcionalidad social o laboral. Finalmente, algo a tener en cuenta también es que el proceso analítico o la terapia, pues es un proceso vivo y entonces es algo que se trabaja con un nivel de fineza o delicadeza bastante importante. De otra manera, sería un proceso más bien como de maquila. Llegan los pacientes y se les da esta cantidad y salen en este tiempo y así, ¿no? Pero si el proceso es suficientemente fino, bueno, lo que dura es súper variante, ¿no? A mí me ha tocado escuchar a personas que ya están ahí por mover lo último de lo último, ¿sí? Que ya es un, ni siquiera un empujón, apenas y un toque, casi un soplo, lo que necesitan para poder llegar a hacer un cambio que estaban ya anhelando hace tiempo. Y bueno, lo que pasa ahí es que acuden, yo recuerdo pacientes de una sesión, ¿no? Que en una sesión mueven lo que tenían que mover o lo que querían mover y quedó. Incluso podríamos pensar en pacientes que no necesariamente causen alta, es decir, puede haber formas de estar en la vida, en el mundo, en las cuales hayamos de pensar que es una persona que va a acudir a atención durante un tiempo no determinado y que quizá nunca deje de acudir. Eso podría llegar a pasar. ¿Es cuestionable? Claro que es cuestionable, pero también tendríamos que preguntar por qué eso no podría ser de inicio, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos, hay depresiones que se mantienen a lo largo de muchos años y entonces requieren atención durante ese periodo de tiempo. Hay trastornos de la personalidad. Podríamos pensar, por ejemplo, en la psicosis, ¿no? La psicosis pensada como esto lo que le llamemos locura, ¿no? Entonces, esas personas pueden recibir un tratamiento. Sí, ese tratamiento puede terminar, probablemente en algunos casos sí, pero quizá en otros no. ¿Es malo que las personas no terminen su terapia en algún punto? Bueno, dependerá de los resultados, ¿no? Si una persona con esquizofrenia va a atención una vez por semana, voy a imaginar, hace 30 años, pero eso le permite tener un trabajo, tener una familia, hacer una vida, tener logros, disfrutar de su estancia en la vida, bueno, pues igual y se avienta el resto de la vida en terapia, ¿no? ¿Y qué habría de malo con eso? Si eso le permitió estar en condiciones adecuadas para la vida. ¿Cuánto dura el proceso? Bueno, háblalo con la persona que trabajes y vayan viendo cuál es el lugar que ocupa el tiempo en esa atención que tú construyes. Cuídate, importas.